Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario en el que vamos a estar hablando sobre racismo y xenofobia contra personas migrantes. Mi nombre es Valeria Baltazar. En esta ocasión nos acompaña la experta en el tema, Katia Marisa Cavazos Rodríguez, que ya se encuentra aquí con nosotros, a quien me voy a permitir presentar. Ella, bueno, eso es una colega que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, y que es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Regiomontana desde el 26 de noviembre hasta el año 2021, del 2021 hasta la actualidad, con el nombramiento de representante de los trabajadores del municipio de Monterrey y también asesora del ayuntamiento en cuestión de emergencia migratoria. Con anterior experiencia laboral en el área de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dentro del programa de integración social en Monterrey y creadora del colectivo Realidad Migrante NL, el cual ha logrado ser enlace con consulados y familias de distintos países para la repatriación de personas migrantes fallecidas en Nuevo León. También es activista pro derechos humanos del migrante y de las personas refugiadas. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a Katy por estar en estos espacios. Pues bueno, empezar precisamente con esta sesión, invitarles de igual forma a participar a través de los comentarios, a través de levantar la manita aquí en la sesión de Zoom y hacerles preguntas a nuestra invitada, aprovechando que se encuentra aquí. Estamos muy contentos de tenerte, Katy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y por aquí en pantalla voy a estar compartiendo pues las preguntas sobre la sesión y voy a estar leyendo a la par pues en unos descansitos, algunas preguntas o algunos comentarios que tengan nuestras personas asistentes. Nuestros asistentes pues son de diferentes especialidades, tanto en psicología, criminología, son peritos, son investigadores, han participado en casos y de igual forma pues que tienen que ver con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y nos interesa integrar a nuestros espacios educativos a personas especialistas que estén trabajando en acompañamiento, en atención de víctimas y pues para hablar precisamente sobre las particularidades de tu ejercicio en defensa de los derechos humanos. Pues primero en este tema empezar a definir con tu ayuda cómo podemos definir y observar el racismo y la xenofobia en los procesos migratorios en la vida de las personas migrantes. Bueno, pues gracias por invitarme, ¿vale? Mira, voy a hablar en esta pregunta sobre lo que veo yo en estos años que he trabajado acá en Nuevo León. Este, creo que podría dar algunos ejemplos, sobre todo porque aquí, que es un estado muy grande y que también es un estado de paso migratorio, se nota muchísimo el racismo y la xenofobia en los procesos. ¿Por qué? Porque tenemos personas migrantes de Centroamérica, como las tenemos de Venezuela, de Cuba, tuvimos una ola grande de Haití, pero también tenemos un chorro de personas coreanas por las empresas, tenemos personas estadounidenses y tienen la misma irregularidad de documentos como la tienen las personas centroamericanas o de países en conflicto. Entonces, ¿cómo podemos definir y observar el racismo? Pues mira, aquí es súper notorio. Yo creo que principalmente en este estado es lamentable decirlo, pero se rige por cómo se ve la gente, el color que tienen las personas y dónde están. Porque yo he tenido en mis manos documentos irregulares de personas coreanas y de personas centroamericanas y son iguales, tienen las mismas irregularidades, nada más que las personas coreanas no están siendo perseguidas ni tampoco están siendo interrogadas por esta documentación. Nosotros acá en Nuevo León, las personas que tenemos, más bien, pues sí, la mayor población de personas con documentación irregular en Nuevo León son personas estadounidenses. Y pues aquí eso no sale nunca jamás, o sea, nadie está yendo a hacer redadas al TEC de Monterrey, nadie está haciendo redadas en las empresas, me explico, se van y se hacen las redadas pues cerca del Instituto Nacional de Migración, en las calles, o si no en los hoteles que a lo mejor tienen un presupuesto muy, muy bajo que estas familias pueden alcanzar a pagar y a veces les ponen un 4. O sea, hay un foco y ese foco es exclusivo a quienes
puedo torturar, porque lo definiría así, como tortura. Lo que se hace acá es una persecución contra los derechos de las personas migrantes, porque hay que recordar siempre que estamos ejerciendo uno de los derechos más básicos del ser humano, seas de donde seas, que es migrar, huir, buscar refugio, mantenerte con vida. Entonces, yo lo definiría así, como una persecución y tortura hacia las personas que no son de un tipo de migración con presupuesto económico y que aparte quizás sea más tardado poder tener alguna visa por razones humanitarias y alcanzar una residencia permanente. Si acaso lo quieren, porque acá se divide en dos. Yo he trabajado, estuve en la ONU con las personas refugiadas, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Ya crucé el desierto del Darién, si pon tú que soy venezolano, brasileño, lo que sea, crucé el desierto, ya sobreviví a eso, ya hasta aquí doy, ya no puedo más, quiero ver si me puedo quedar en el país, ¿no? Y también están quienes nacieron con el tatuaje del sueño americano, que dicen, que regularmente son las personas centroamericanas, ¿no? Que dicen, o sea, no me importa nada, yo voy a pasar a Estados Unidos. Y aquí nada más lo usan como brincolín un par de meses en lo que se reponen para poder pagar. Ah, otra cosa, Nuevo León es estado de polleros, entonces los polleros se contratan aquí. Y ¿Qué también son los polleros para que le puedas explicar a otras personas que nos acompañan de diferentes países? Sí, disculpa. Es las personas en red que se encargan de trasladar a las personas que migran hacia los Estados Unidos, en el caso que estoy contando ahora. Obviamente es ilegal. Muchas veces, hoy hubo una detención de una mujer aquí en Nuevo León, en la central de autobuses, con 10 menores de edad centroamericanos. Entonces, pues a eso hacen, eso se dedican y la mayor parte de las veces, pues es una historia trágica al final. O no llegan, o los dejan en medio del desierto, o tienen accidentes como el que atendí la semana pasada de 15 personas 14 personas dentro de una camioneta ahogadas en un río. O sea, es algo que probablemente no vaya a tener un buen fin, pero que también es un recurso que ellos utilizan y que pagan por ese recurso para poder obtener el cruce. Ya. Entonces, pues son blancos de cualquier tipo de continuación de violación a sus derechos, porque pues no hay nadie vigilando y los que deberían de vigilar, que creo que vamos a hablar un poco más adelante de las instituciones, Sí. pues no hay como mucha ayuda, ¿verdad? Nos decías que, bueno, esto tiene que ver, este racismo y esta xenofobia, como pues, targeteo hacia las personas migrantes, tiene que ver sobre todo con una condición ligada a la situación económica, que esto va a condicionar, ¿no? Y es mucho más fácil que sus derechos sean violados y que se conviertan en víctimas de todo un sistema por provenir de estas condiciones de pobreza. Y nos hablabas también del derecho a migrar. ¿Cómo entendemos el derecho a migrar si está condicionado a partir de tu color de piel? O sea, parece que no es igual el derecho para todos, ¿verdad? No, definitivamente no. O sea, y es terrible porque justo las personas en más vulnerabilidad, pues son quienes más necesitan hacer uso de su derecho. Entonces, y por mientras, porque también es algo que yo menciono mucho, ellos son por ahora, ¿no? Quizás después vamos a ser nosotros, igual ya sea por desastre natural, por violencia, en el caso de Haití, ¿no? Que tuvieron muchas personas acá, pues porque ya no tienen más dónde vivir, les atacó el desastre y ya no hay otra opción. Pero sí, pasa esto acá también, por ejemplo, los procesos migratorios, retomando la pregunta, los procesos migratorios son terribles. O sea, una vez me pasé casi dos meses seguidos siendo yo, ¿cómo te puedo decir? Firmando como testigo para las familias, para que en migración, para que tuvieran, porque aparte les piden testigos mexicanos, las personas pon tú que son del Salvador y tienen que tener testigos mexicanos aquí, no conocen a nadie, entonces a veces nos ofrecemos para poder ser sus testigos para que puedan tener una audiencia y en donde puedan explicar su situación y quedarse en México. Y es bien diferente con ellos también, por lo mismo, que no tienen a lo mejor ese presupuesto económico para migrar de la manera en la que les gustaría que migrara
a las instituciones, pues tampoco lo tienen para poder acelerar sus procesos, pero las personas coreanas sí pueden acelerar sus procesos, las personas, no sé, que vengan de Estados Unidos también lo pueden hacer. Es más sencillo quizás para ellos porque tienen el recurso o quizás alguna, es más fácil que tengan algún enlace aquí que pueda ayudarles a acelerar sus procesos que a las personas centroamericanas, sumando el estigma que se tiene de la migración con la criminalidad, o sea, ese ligue de migración con criminalidad. Obviamente estoy hablando de una migración que no me gusta, o sea, que no me gusta cómo se ve aquí. Eso ha sido Se títulos ve de... feo, ¿no? Incluso el gobierno, el Estado, Exacto. como que señala de que qué gacho se ve. Es que eso ha sido títulos, es terrible. Se me hace horrible estar diciendo esto yo ahorita. O sea, pero aquí ha habido títulos de periódicos en donde la gente no sé, ponen a alguien que está quejándose porque se ven muy muy feas las calles con ellos ahí, ¿no? Entonces, imagínate la limitante, o sea, cuál que se está cayendo el mundo en todas partes, eso a la gente no le pasa por la cabeza. Ellos creen que se ve feo y pues ni modo. Entonces, sumándole ese estigma y esa criminalización que se le hace a la migración, a cierto sector migratorio, ¿no? Así como en su momento Trump se lo hacía a las personas mexicanas en Estados Unidos, nosotros teníamos años haciéndoselas a las personas centroamericanas en México. Sí, y justo, pues lo que no se reconoce y creo que nos han vendido es cómo hay toda una campaña o como toda pues una máquina alrededor de vender el sueño, lo que decías, el sueño americano, ¿no? Cómo esto es sostenido por la explotación, porque al final las condiciones, ¿cómo son las condiciones para los migrantes cuando llegan a Estados Unidos? Pues en ceros, igual como las llegan acá. Y yo creo que me atrevo a decir en mis 9 años caminando con ellos que es peor aquí. Que es peor aquí porque aparte aquí es mal pagado y está, es lo que alcanzo a ver yo, ¿no? Es como el infierno migrante. O sea, si no es la autoridad, es el crimen organizado, si no es el crimen organizado, son estos polleros que te digo que al final es otro crimen, pero es muy difícil transitar por México. Y cuando llegan allá, es otra cosa importante que pasa en lo psicosocial con la persona migrante. Cuando llegan a Estados Unidos no tienen nada, construyen. Probablemente tienen a algún familiar o algo que les dice, pues acá está mejor, ¿no? Como te digo, esto es generacional, o sea, se nace queriendo algún momento alcanzar a subir del tren y cruzar a Estados Unidos. Antes era menos, quizás complicado cruzar y el flujo era más en todo el año. Ahora el flujo está determinado dependiendo del clima, pero, o de la economía o de la pandemia o así. Pero, por ejemplo, se llega allá y se construye allá, pero luego allá pasa acá, es otra cosa que pasa acá, si nos vamos con las personas migrantes, porque también hay desplazamiento interno. Entonces nos vamos con las personas que migran, mexicanas, siendo mexicanas desde Estados Unidos. Van y construyen allá, entran a trabajar en alguna empresa, se llegan a enfermar, no les pagan un seguro, no hay quien los atienda allá porque aparte de atenderse es carísimo, regresan, aquí ya no tienen ni casa, ni familia, muchísimo menos seguro, y entonces voy allá, construyo, entre comillas, y luego me doy cuenta que estoy en ceros, o sea, que estoy bailando en nada, y me regreso y tampoco tengo nada, ¿no? Y es otra vez estos estragos de la migración. Pues me voy a lo incierto creyendo que a lo mejor puedo obtener una mejor calidad de vida y luego no la obtengo, me regreso acá. Y hay gente, yo he tenido personas tanto mexicanas como centroamericanas, repito centroamericanas porque hasta este momento hemos atendido ya más un flujo de venezolanos y haitianos y todo, pero regularmente son más personas centroamericanas, que estando aquí su familia ya les hizo funerales allá en su tierra. O sea, porque no dicen que han migrado. Hay muchos factores, pero el temor a fracasar, las represalias, prefieren
que los den por muertos. He tenido muchachos que les han hecho funeral y ellos están acá. Ujú. Comentabas también que esto que se vende como el sueño americano, cuando se reciben, el problema es que Estados Unidos, o sea, realmente no tiene como reconocido derechos humanos, ¿no? Habla de derechos civiles y hay Sí, sí. como, incluso desde la política migratoria, pues nos podrías hablar, por ejemplo, de los centros de detención en Estados Unidos, de estos centros de la ICE, se llama. ¿Tú has acompañado casos de personas que han estado dentro de estos centros? Yo te puedo hablar de los centros de México. Mm. Y porque ahí sí, a los de Estados Unidos los he visto como de seguro todos nosotros en la televisión, y en el desagrado y que causa verlo en otras personas, ¿no? También en quienes se han manifestado ante esto. Pero yo he visto los de aquí y yo puedo decir que son iguales. O Ya. sea, lo único diferente es que la jaula está más grande y es una jaula en la que caben más personas. Pero igual, o sea, la última vez que entré, yo creo que ha de haber sido en el 2019 y fue la última vez porque después de eso, ellos tienen, al menos en Nuevo León, una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Han tenido que cerrar su centro de detención varias veces Ujú. y ahora su centro de detención está completamente blindado. O sea, yo conozco dos personas quienes todavía pueden ingresar por el trabajo que hacen, Ujú. pero de ahí en fuera nos tienen limitados los accesos. Obviamente no se le da ningún tipo de información a medios. Y también las personas que caen ahí no pueden comunicarse con sus familiares, entonces a mí me llega el reporte de los familiares, ¿no? Y ya yo me muevo de alguna u otra forma para buscarles. Está horrible. La última vez que yo entré me acuerdo de los niños también son encarcelados ahí, porque eso es una cárcel. Ujú. Este, y había mucho frío, había goteras, las personas estaban durmiendo en el suelo pelón así. Era una bodega en donde habían quitado animales, porque era una especie de expo en donde había ganadería. Habían Ujú. quitado los animales de ganadería y habían metido a las personas migrantes ahí. Eso fue un tiempo, quizás un poco tiempo, fue quizás un año, y había personas de todas partes del mundo, de todas. Niños, mujeres, personas embarazadas, personas que obviamente no había traductores, entonces pues había quienes la pasaban peor porque el idioma que hablan nadie más lo entendía. Y regularmente cuando iba alguien a ofrecer los servicios de ayuda para quedarse en México y alguna persona levantaba la mano y decía, sí, sí, yo me quiero quedar en México para poder hacer el proceso con la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde puedes iniciar un proceso para tu visa por razones humanitarias. Cuando levantaba la mano alguien y decía, sí, sí, yo me anoto, a la semana siguiente ya no estaba en México, ya le habían deportado. Ya. Ujú. Realmente todas las obligaciones del Estado en cuestión de asistencia, de apoyo, de atención, de salud, de reconocimiento de su calidad y de su dignidad de personas, no están para nada presentes en lo que tú has observado. Y hay un programa, tengo entendido que se llamaba, que fue como una iniciativa de México, el Quédate en casa. Ujú. Salieron importantes informaciones o investigaciones que hablaban sobre la realidad de ese programa, de cómo realmente pues estaba como tratando en teoría, ¿no? Como si fuera un comercial, como una campaña política de atender a las personas y decirles, bueno, no pasa nada, si no llegas a Estados Unidos, puedes quedarte aquí en México, pero ¿cuál es la realidad detrás de ese tipo de políticas públicas? Pues la realidad es que son políticas sin rostro humano porque nos están dando un pantallazo, por así decirte. O sea, sí, me quedo aquí y luego qué, o sea, y luego cómo resuelvo, qué, o por cuánto tiempo me quedo aquí, porque si salgo a la calle me van a perseguir, me meten al centro de detención y en 2 semanas ya estoy otra vez en mi país. Y luego para mí, a mí particularmente hay algo que me molesta
muchísimo. Lo he planteado hasta en la Secretaría de Igualdad de aquí, de Nuevo León, que es que aquí se utiliza la palabra rescate cada vez que agarran a un grupo de personas migrantes y la meten en un centro de detención. Eso no es un rescate, no es un rescate. ¿Por qué? Porque lo voy a meter en un centro de detención y lo voy a regresar al lugar de donde está saliendo, porque muy probablemente 9 de cada 10 personas que yo atiendo son asesinadas en sus países de origen y por eso salen. Entonces, regularmente las mujeres o los niños, porque también tenemos a niños que migran solos, por lo mismo de las políticas de Estados Unidos, los niños no entran dentro del cuadro de la repatriación inmediata, y los niños pueden ingresar a Estados Unidos, entonces por eso muchos niños migran solos. Entonces, se tergiversa muchísimo todo, o sea, fíjate, la migración con la criminalidad y el buen, pues trabajo del Instituto Nacional de Migración y del gobierno, porque al fin de cuentas pues es una institución en conjunto de salvar y rescatar a las personas migrantes, pero no existe un rescate ahí, quizás, y lo he planteado, bueno, quizás sí, vamos a hacer una entrevista, vamos a ver por qué estás acá, cuáles son las razones, qué te gustaría hacer, o sea, todo, tal como se hace en la Comar, que la Comar está rebasada, entonces creo que está todo mal planteado. Y habría que, me da pena, pero yo todo el tiempo les digo que al instituto apenas que le caiga algo y se deshaga y volverlo a hacer, o sea, porque ahorita yo no le encuentro por dónde haya una manera para mejorarlo. Y que es claro finalmente porque la atención que están brindando no está resolviendo ningún problema, o sea, no está resolviendo en términos de asistir en ese momento, ni de brindar condiciones para que incluso, porque el Estado es responsable de que regresen de una forma segura a sus lugares de origen. Y por como se entiende, lo que están haciendo es devolverlos porque no los quieren aquí, no para que vivan mejor o no para que puedan intervenir incluso en alianza, ¿no? Como con otros estados, otros países para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos recibiendo un montón de gente que está viviendo en estas condiciones y no las queremos regresar porque, como dices, si las regresamos, las asesinan, van a morir en situación de violencia. Voy a leer unos comentarios que están por aquí. Nos compartías un poco del caso, pues hubo una semana pasada un hallazgo de una camioneta con alrededor de 14 personas en su interior y que estaban ahogadas, ¿cierto? Era como que se había volcado la camioneta y tú me parece que por ahí publicabas que estabas tratando, creo que comunicarte con Guatemala, porque era probable que varias personas estuvieran allá. Si nos pudieras compartir un poco de ese caso, ¿qué es lo que se Sí, sabe? este es el último caso, de estos ha habido pues bastantes, en un municipio que es a la periferia del estado, se llama Pesquería. Regularmente estas personas polleras o personas que trasladan personas migrantes con documentación irregular, pues utilizan pues lugares que no sean tan notorios, ¿no? Y son muy peligrosos porque también, pues acá no estamos libres de la violencia en ningún sentido, ¿no? Entonces, una llamada anónima alertó a que buscaran esa camioneta en donde encontraron 14 cuerpos ahí dentro. En su mayoría eran de personas de Guatemala, las demás personas eran de El Salvador y la persona que estaba manejando, que era en este caso, pues el pollero tratante o como sea, es mexicano. Y y pues bueno, yo desde mi página, siempre que veo estas cosas, ya sé que alguien me va a hablar, regularmente me habla una autoridad y me pide ayuda, ya sea la fiscalía, ya sea la comisión, alguien. Entonces, regularmente antes de que lo hagan, ya hay gente que se está comunicando conmigo para buscar a sus familiares. Las personas migrantes regularmente en esta situación de migración migran sin documentación.
¿Por qué emigran sin documentación? Esto es adrede. ¿Por qué? O sea, me refiero a documentación, ya sé que hablo de que no hay documentación regular, pero me refiero a como le decimos nosotros, INE o identificación Ya. oficial, o algo así. Regularmente sin nada. Por ahí el 2016 me explicaba un muchacho en Veracruz que lo hacían porque cuando los policías los detenían, o los secuestraban, porque también se utiliza bastante el secuestro en esta situación. Lo primero que hacían era buscarles dónde pudieran tener identificaciones, saber en dónde viven, saber si tienen los números escritos en algún lado, si tienen algún celular, y empiezan a llamarle a sus familias para extorsionarles. Entonces, adrede, no traen ninguna identificación. Esta persona que me platicaba su experiencia me dijo que traía un papel anotado los números de las personas tanto de Centroamérica como de Estados Unidos a donde iba a llegar, y se comió el papel. O sea, no quiso que hubiera ningún rastro de él. Entonces, regularmente cuando suceden estas cosas es difícil identificar a las personas, pero no es la primera vez que colaboro o hago alguna repatriación a Guatemala. Entonces, Ya tenía el contacto, ¿no? ya teníamos el contacto. También a Guatemala, en Guatemala se viralizan las cosas como si se viralizaran aquí. O sea, es rapidísimo, rapidísimo los medios de allá. Es un lugar pequeño y se mueve rápido. Entonces, la última vez de mi repatriación de un niño se hizo un desastre y yo creo que ya no quieren moverse así, o que me mueva yo así. Entonces, con los apellidos pudimos encontrar que esas personas pertenecían a la zona norte de Guatemala, y de ahí partir. Las mamás empezaron a comunicar conmigo y ya nada más faltaba una muchacha por identificar. Y pues se hizo así. Después de ella salieron otras 2 o 3 familias más preguntándome por sus familiares, que dicen que también vivían en el mismo lugar que estas personas halladas aquí. Y también se encontraban desaparecidas, pero ya no tuve más respuesta. Fíjate, de seguro están aquí. Sí. Y a lo mejor no fueron incluidas porque las repatriaciones son caras y nadie se las quiere aventar. Entonces a lo mejor no fueron incluidas ahí, ¿no? Y así se va quedando la gente o en una fosa o olvidada o perdida, y las mamás siguen sufriendo, ¿no? Y tiene que ver con otro gran fenómeno que son las desapariciones forzadas, ¿no? Y se tienen que reconocer desde ahí, desde la vulnerabilidad de las personas migrantes. También, bueno, en este tipo de iniciativas que tú acompañas a las personas migrantes en sus procesos, ¿cuáles son los derechos humanos vulnerados en el camino de las personas migrantes hacia Estados Unidos? Y ¿qué es lo que tú has observado en general en cuanto a la respuesta institucional para investigar estas violaciones a derechos humanos? No, no. Hace 2 semanas hice una entrevista para un medio local donde me preguntaban qué tanto se había involucrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, nulo, nada, nada en absoluto, no hay forma. Quien se ha involucrado más, al menos conmigo, y yo creo que por el aprecio que me tienen del trabajo, o ya ni siquiera, o sea, ya no puedo decir que sea por ellos o no, es la Comisión Nacional quien nos ha abierto camino. Acá el norte sigue siendo sumamente peligroso, y las carreteras de acá, tenemos de vecino a Tamaulipas, las personas transitan por ahí, es muy, muy peligroso. ¿Qué derechos se violan? Pues muchos: el derecho humano a migrar, el derecho a libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a un trato digno, el derecho a los niños a no ser encarcelados, a vivir una vida digna, o sea, todo. A la vivienda, porque también es un show. Hasta si eres residente permanente, es dificilísimo poder hacerte de un inmueble. También se viola pues el derecho al trabajo, porque hasta hace muy poco los empleadores lograron ver pues la tarjeta de visitante
y la tarjeta que viene siendo como una identificación oficial, pero la tarjeta de residente permanente es exactamente igual de válida que mi INE como mexicana. La única diferencia es que yo puedo votar y ellos no pueden votar. Pero de ahí en fuera es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y para cualquier procedimiento en el que ellos necesitan para tener cualquiera, identificación. exacto, para cualquier procedimiento de cualquier tipo, sacar licencia, lo que tú quieras, ¿no? Porque ese reconocimiento son personas ciudadanas, ¿no? Se les tiene que otorgar la asistencia del Estado para el ejercicio de su identidad, para el ejercicio de el resto de sus derechos. Claro, y la vez que entré al centro de detención del Instituto Nacional de Migración, la gente me enseñaba su tarjeta. Entonces dices, ¿cómo? O sea, si la expidieron ustedes se la dieron y ahora lo tienen aquí. Sí, no deberían de estar ahí porque ya hay un reconocimiento, ¿no? Claro. De su, digamos, de su identidad alrededor de esta persona puede estar aquí. Es que también, fíjate que, bueno, desde todas estas series de violaciones a derechos humanos, de la tortura, de, como decías, ¿no? Entendamos que es así porque es una continuación de la violencia y es una actividad pues por parte de actores del Estado, también por parte de particulares y por parte de la sociedad, pero esto es deliberado, o sea, no es un accidente que sean tratados así de forma sistemática, sino que es una espiral, ¿no? Claro, sí, está señalado, o sea, está creado, hay un sistema que voltea a ver un sector. Sí, claro. Voy a leer el comentario de Yubisay que nos acompaña desde Venezuela. Dice, lo que pasa es que en muchas oportunidades los ciudadanos de otros países son poco empáticos y no se imaginan la serie de calamidades que pueden estar viviendo, al punto que se atreven a pasar algo como la selva del Darién. Ciertamente en muchas ocasiones las situaciones no son tan graves y lo hacen en busca del supuesto sueño americano porque creen en que otro país o van a tener las cosas tan sencillas como el suyo. Es que tú mencionabas algo que decías, acá está mejor. Pero ese acá está mejor implica el reconocimiento tácito de es que no hay condiciones para vivir en donde estamos, pues aquí mínimo podemos tener cierto techo o cierta altura de condiciones de vida. Dice Juan Carlos, Estados Unidos reconoce los derechos civiles a nivel constitucional, pero las leyes estatales se encuentran reconocidas a nivel federal y estas a su vez están diseñadas para favorecer el capital y el comercio. Por ello, una ley civil de comercio tiene el mismo valor constitucional que los derechos civiles. Por ejemplo, el caso Ernesto Miranda versus Arizona. La administración de las penas también están comercializadas, por ello se penaliza la migración allá. Es que también en tanto a la prisión, porque hay una inversión de particulares, ¿no? De la iniciativa privada en estos centros de detención y es un súper negociazo. O sea, a Estados Unidos le conviene que sigan llegando personas migrantes a Estados Unidos solo en términos económicos, pero pues el discurso, ¿no? Es claro que es totalmente pues xenófobo y racista. Nos comparte Gumercindo, yo soy residente y con mi tarjeta no me la hacen válida para muchas cosas como bancos y otros. Y es que esto es una negación precisamente este ejercicio. Entonces, ¿qué medidas pueden implementarse para proteger estos derechos humanos en su camino hacia Estados Unidos? Mira, hay algo en lo que he insistido bastante, que es la concientización de las autoridades en relación al derecho de migrar. Y yo creo que va por ahí y no sabes cómo me han dicho que no. O sea, ya lo he expuesto hasta en gobierno, ¿no? Porque el gobierno de Monterrey ha tenido la voluntad. O sea, hemos buscado, hubo una reunión en donde pedimos a los demás gobiernos que trajeran a alguien y se acercaran con algún representante para iniciar esta sensibilización, ¿no? Mira, hubo un municipio que me mandó una persona de prevención al delito. O sea, mal. No estamos ahí, no es ahí. O sea, no me puedes mandar a alguien con este prejuicio de que vamos a hablar de criminales. Te estoy hablando que quiero intentar que las personas que trabajan pues como autoridades puedan respetar este derecho porque es que ya está.
Sí. está ahí, está escrito, pero no se hace valer como muchas otras cosas en nuestro país. Em, También discutíamos el que era muy necesario el proceso de sensibilización, un proceso bien de sensibilización, o sea, no así nada más como un cursito de tantas horas, o sea, es un proceso para que puedas aprender y entender esta situación y qué es lo que estamos haciendo mal. Pero tenemos un cáncer, que es el Instituto Nacional de Migración, que abarca mucho y que regularmente pues es sumamente corrupto y de ahí se mueven a otras dependencias, ¿no? Te digo que en esta discusión me decían, bueno, pero eso ya sería cuando estén detenidos, ¿no? Cuando estén detenidos ya pues, no, porque cuando están detenidos, he tenido casos en donde sé que están detenidos un día y al otro día ya no los vuelvo a ver. Ujú, No, no puede ser en ese momento, tiene que ser antes de. ujú. ¿A dónde los mandan entonces? O sea, hay un rastreo, hay un seguimiento, hay como un registro. No, claro que no. Ujú. No, no, no. Y si acaso hay, lo tiene el instituto y nunca jamás va a ser compartido. Y si es compartido, no va a ser compartido de la forma, o sea, de forma verídica. O sea, ya Hay un no. ocultamiento de información, ¿no? Sí, claro, Ujú, claro, claro, claro. Y tú le puedes preguntar a todos los medios que han intentado acercarse, porque este accidente es uno más de tantos. O ujú. sea, hay madres de chavos migrantes buscadoras en el país, o sea, que van y vienen y todo, y no hay como un acceso al menos aquí en mi estado no lo hay. ¿A dónde los mandan? ¿Dónde están? Me he topado más de 3 veces hablando, o sea, alguien me habla y me dice, oye, tal chava estaba aquí, la busco y me dicen, sí, pero ya ahora ya no está aquí, ahora está Ujú. en Veracruz. La busco en Veracruz y me dicen, no, aquí yo nunca la he visto, no, pero es que tú me dijiste, no. Y así se desaparece gente y así ya no sabemos en dónde está. También hay muchos casos de mujeres que se quejan del abuso de autoridad de los agentes migratorios en donde hay peticiones pues de trabajo sexual a cambio de alguna llamada para que tu mamá sepa que estás viva, etcétera. Ujú. Ujú. O de información básica que les tienen que proporcionar sobre el asilo que pueden solicitar o la asistencia a los cuales deberían hacerse cargo el propio instituto, ¿no? Ajá. Ujú. En cuanto a las personas que están en esta situación, desde estas medidas de concientización y las obligaciones del Estado, ¿cómo, por supuesto, no se están atendiendo pues los impactos? ¿Cuáles son estos impactos que viven las personas en su salud y en sus vidas en general? Uy, pues mucho. Mira, el simple hecho de migrar, ya estoy pisando otra tierra que tiene otras leyes, que tiene otras formas de vida, que tiene otra cultura, en donde me tengo que adaptar. O sea, en donde tengo que a pesar de cruzar, como decía aquí el comentario, ¿no? A pesar de cruzar el Darién, a pesar de ver muertos a mis familias, porque he tenido mujeres embarazadas que dejaron al esposo muerto en la selva o en el camino, este, tengo que seguir y tengo que caminar. Otra cosa impactante que yo todavía me siento y pienso, porque la gente no está volteando a ver este fenómeno de la migración, las caravanas, los niños caminando, días, Sí. meses, o sea, es increíble, ¿no? Y, y yo creo que para los niños, son los niños más resilientes que he conocido en mi vida. O sea, hace un año, aquí en Nuevo León, el curso escolar inició en las escuelas públicas con al menos 5 o 6 niños haitianos por grado. Ujú. Entonces, imagínate, o sea, ¿desde dónde vienes que puedas llegar? Es demasiado, o sea, yo ahorita a mi edad digo, a ver, llegar a una escuela después de todo lo que viví, lo que escuché y todo, a intentar concentrarme, ¿no? Para rehacer mi vida. Em, Hay muchas personas pues que tienen mucho miedo. Iba a decir que son consumidas, pero no. Las personas migrantes son increíblemente fuertes. Es la estructura del yo más estable que he visto en mi vida con las personas migrantes. Son capaces de levantarse y de seguir. No dudo que sea terriblemente doloroso y que sea un proceso
en donde a lo mejor no está terminado y no se han podido sentar a analizar lo que están sintiendo ni siquiera. Claro. Sí, no, Pero ni de cerca un acompañamiento psicosocial para el trauma que deja pues todo este proceso, ¿no? Porque no, deja secuelas de por vida. no, claro, yo estuve atendiendo el área psicosocial de una casa de personas migrantes como por un año. No, no, o sea, era algo que me sobrepasaba, o sea, porque para empezar, estas personas caminan. Uno de los factores, o sea, de las principales características de la persona migrante es que se va? Entonces, o sea, va caminando y va dejando atrás, ¿no? Creo que son personas sumamente poderosas, pero que se han adaptado a las violencias, o sea, se han adaptado terriblemente a vivir mal, o sea, a depender, a que su vida dependa del hilito de lo que un gobierno quiera o no quiera hacer con ellos. Mira, por ejemplo, pasa ahora en Estados Unidos, con el título 42. El título 42, que no sé si lo conozcan, pero fue expuesto y establecido por Trump, supuestamente por temor al contagio en la pandemia y todo eso, a tener cuidado, ¿no? Pero después se quedó el título 42 en el que decía que cualquier entidad federal, la que fuera de Estados Unidos, seas o no seas migración o lo que sea, tienes el derecho de regresar al último país en donde estuvo tal persona, que en este caso obviamente sería México, a cualquier persona, a cualquiera. ¿A dónde la vas a regresar? La vas a regresar al último país que pisó. Entonces, ¿cuál fue el último? Pues acá. Entonces, eso hizo que nos llenáramos de campamentos en Matamoros, en Reynosa. Están prohibidas por la comisión los campamentos en Nuevo Laredo por el alto El riesgo que título conlleva. 42 Ay, puede espérame. aplicarse a migrantes. Es de ¿verdad? cualquier nacionalidad. Sí. Ya, adelante, decías. Mira, por ejemplo, se ha usado más de 2 millones de veces para rechazar a migrantes en la frontera. Es terrible porque las personas que están ahí en la frontera, yo creo que no nos imaginamos las situaciones que traen. Por eso están ahí, porque Claro. saben que con la situación que tienen pueden acceder a un juicio y que seguramente van a poder pues cruzar e iniciar un proceso por su situación, porque son conscientes de que su situación puede ser rastreable atrás. O sea, no los creamos tan ignorantes como para simplemente pararse ahí y ya. O sea, ellos saben que lo pueden lograr. Entonces, ese título 42 te digo que creó muchísima incertidumbre primero. La gente viajaba y decía, no, pues voy a pasar. Me van a dar una cita, me van a dar un papel, o sea, pero te hablo de un papel de libreta, o sea, terrible. Te me van a dar un Como si papel sacaras turno en el súper. tal cual. Me van a dar un papel con un número y cuando me toque mi numerito, me van a mandar a juicio. Pues sí, nada más que se llenó la frontera y tu número era o sea, el millón tantos. Y entonces te mandan a esperar a México. Yo recibí esos camiones, o sea, yo los recibí en la madrugada. Yo vi que eran de Senda y que traía el Instituto Nacional de Migración, o sea, el mismo Migración. ¿Y dónde los dejó? Los dejó en la calle, entre un semáforo y otro semáforo. La gente se bajaba, creían que seguían estando en Tamaulipas, o sea, nunca les avisaron que habían venido, ¿perdón? Sí, ni siquiera les informa, ¿no? Sobre Nada, que también tienen derecho a la información. Entonces, no sabían que ya no estaban en la frontera, pero los sacaron en camiones en las noches. Yo los recibía 4:30, 5, 6 de la mañana. Los llevaban al centro de Monterrey y los bajaban ahí. Y le preguntaban al chofer, ¿y ahora qué? Y el chofer decía, no, pues yo no sé, a mí me contrataron, aquí me dijeron que te bajaran. Sí. Entonces la gente se quedaba viviendo afuera de la central de autobuses en uno de los tramos más peligrosos y con más afluencia de droga que existe en la ciudad de Monterrey. Ahí se quedaban viviendo las familias, ¿no? Con el friazo y etcétera. Y entonces no había de otra. O te regresas a esperar tu turno a tu país y luego te avientas toda la travesía de regresar,
o te quedas obviamente en Monterrey. Ahí, Ujú. donde puedas, ¿no? A donde puedas. Y aquí se quedaba la gente esperando. Por ejemplo, hubo un caso de éxito que fue uno de los campamentos, uno de los campamentos de Matamoros, absolutamente todas las personas, hasta la última, cruzó. Pero fue dificilísimo. O sea, estuvieron varias organizaciones internacionales, estuvo la ONU, Women Refugees, o sea, hubo de todo. Estuvo ahí para crear presión. Ahorita el título 42 está activo, sigue activo, la gente ya no va hasta allá por un papel, ahora puede descargar una aplicación que únicamente está vigente en Tamaulipas y en Nuevo León. Entonces, puede descargar esa aplicación y puede acceder por un número y va a tener que esperar, ¿dónde? Pues en Tamaulipas o Nuevo León. Y como Tamaulipas no es opción para nadie, pues entonces la gente espera acá. Y Nuevo León no está preparado para esta ola. No está preparado, que debiera de estar, o sea, porque te toca. ¿Y por qué te Y por toca? ser Porque están frontera, habitando tu lugar. ¿no? Ajá. Claro. Porque no es Entonces, una dinámica, una situación nueva aparte, o sea, es no. una negación histórica de que están en esas condiciones y tienen la responsabilidad. Claro, y yo vería más factible hacerme cargo que seguir haciendo lo que se ha hecho con la migración desde toda la vida, hacerla invisible, ¿no? Ujú. Oye, justo en Tamaulipas hablabas que hay todo, pues una situación de desapariciones, de ejecuciones, de como persecución. Y justo en Tamaulipas, hace ya varios años, pero es como una de las grandes masacres, ¿no? Que fue la masacre de San Fernando, en donde muchas personas migrantes fueron ejecutadas tal cual en un predio, y bueno, ese caso sigue sin resolver, ¿no? Para nada, ni siquiera se tienen identificadas a las personas, que es un punto bien esencial de cualquier tipo de investigación. Y bueno, cuando se habla de casos criminales, por supuesto, lo primero que se tiene que hacer es identificar a la persona víctima. Pero vamos, estamos entonces en un análisis de un territorio en donde, por un lado, Tamaulipas está boletinado como la ruta, creo que llamaban una ruta, le pusieron un nombre, ¿no? Como ahí de la ruta de la muerte o algo así, porque en el camino, precisamente en la carretera, han desaparecido traileros, familias, hasta activistas. Creo que ahí desapareció el Mijis, ¿no? Que era una persona Sí, sí, activista, también. y que lo hicieron pasar como de si hubiera volcado su coche y se Un hubiera incendiado. accidente. Lo cierto es que se tiene información de que antes de este supuesto accidente había sido detenido por policías de camino, ¿no? Entonces, justo en esa dinámica de como si no existieran detenciones arbitrarias, abuso de poder, la utilización pues de los agentes del Estado para participar en desapariciones forzadas, en ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Voy a leer el comentario de Karen. Nos dice: me ha tocado observar que la autoridad obliga a que los migrantes participen en los procesos legales en contra de los polleros que detienen. Digo forzar porque manifiestan que no quieren, que tienen miedo a la autoridad y o grupos criminales, y aún así no los dejan ir hasta que den su declaración. O sea, ahora son rehenes, pero del Estado, ¿no? Lo delicado es que no escuchan, entienden, analizan su contexto y los dejan aún más en condiciones de vulnerabilidad. Exactamente, esto es exponerlos al riesgo, pues gravemente. Pues una vez dada su declaración en contra de estas personas, no creo que se le dé el seguimiento. Medidas de protección, obviamente, protección de vida, acompañamiento. La fiscalía solo los utiliza para cumplir con su, entre comillas, proceso penal, aun y cuando estos procesos vulneran sus derechos. Es que incluso que participaran en investigaciones criminales, como, bueno, primero, ellos son víctimas de trata de personas, trata y tráfico de personas, ¿no? Y bueno, las personas polleras son precisamente quienes estarían siendo acusadas, desde el reconocimiento de su condición de personas en situación de migración y de ser víctimas, pues tienen derechos a medidas de protección, hasta resguardo, ¿no? En albergues, asistencia, poner en orden sus documentos, precisamente a través de ciertos servicios sociales, etcétera. Pero lo cierto es que observamos, pues, una nula reconocimiento de sus derechos humanos. Entonces, nos decías, bueno, ya hablábamos de las instituciones un poco, nos hablabas del Instituto Nacional de Migración, que parece como
el Instituto Oficial de Tortura contra los Migrantes. Sí. Con la Comisión de Derechos Humanos estatal tampoco se mete, ¿no? Si acaso, pues nos mencionabas que había una recomendación estatal hacia uno No, de... nacional. una Una recomendación recomendación. nacional. Ajá. ¿Qué sentido Hubo, fueron estas recomendaciones? sí. El Instituto Nacional de Migración, pues es un edificio, ¿no? Un edificio en donde abajo lo utilizaban como calabozo y centro de detención. Entonces, pues hubo varios muertos, o sea, varias personas que se suicidaron, gente que se murió porque no tuvo su medicina, y etcétera. Entonces se hizo la recomendación de que ya no los tuvieran ahí. Y cerró, pero obviamente pues se fueron a algo peor y algo más escondido, algún lugar donde no nos diéramos más cuenta. Y ahorita prácticamente pues está todo cerrado, no se ve nada de nada. Yo siempre le digo a las personas que lo mejor que podemos hacer es nunca caer ahí, no caer ahí como la cárcel, ¿no? O sea, mejor ni caer ahí porque no sé si se pueda salir. Yo hasta el momento no he conocido a alguien que salga y salga bien y que esté aquí. O sea, salen bien, entre comillas, pero están pues en otras partes. Porque también cuando les deportan, por ejemplo, tuve hace unas semanas en caso de 2 personas que fueron repatriadas, mexicanos. Ellos, pues los deportaron acá a México después de casi 18, 20 años viviendo en Estados Unidos. Y los mandaron a Tamaulipas. ¿Por dónde los regresaron? Me preguntaba justo un activista de Women Refugees que está investigando por dónde los habían cruzado. Y le dije que por Nuevo Laredo. Y se asustó, dijo, pero ¿cómo? Si por ahí ya no se debe regresar a nadie, está prohibido. O sea, ya no es para nada una opción por la delincuencia, etcétera. Obviamente los cruzaron, caminaron 5 pasos y fueron secuestrados. Fueron secuestrados y lograron escaparse 3 días después. Al escaparse, tomaron ride, llegaron aquí a Monterrey y me contactaron. Supuestamente a las personas que de Estados Unidos son de México, las mandan para acá de regreso, ellos tienen el derecho a una lista, no sé si por ahí pero es una lista de cosas de las que pueden tener beneficio. Mira, te hablo de hasta material para construcción, etcétera. Porque supuestamente se ha estudiado que las personas cuando llegan acá pues pierden todo hasta su casa y obviamente sus empleos y así. Y si te hablo de estas 2 personas que tienen 20 años viviendo acá, ya no saben aquí ni qué onda, ni cómo es. Entonces, el punto al que iba importante es que estos dos hombres, uno era de San Luis y el otro era de Ciudad Juárez. ¿Por qué los dejo en Nuevo Laredo? Si es mi obligación, pero es obligación, o sea, ahí, ese también es parte de su derecho, regresarlos a su lugar de origen. Sí. Y no, son cruzadas para empezar por el lugar más peligroso, por el que se tiene una recomendación de que ya no deben de ser cruzados, y luego aparte los dejo en el camino y no los regreso a donde es su lugar. ¿Qué acciones se pueden seguir en contra de los funcionarios y las instituciones que están haciendo estas acciones? Híjole, pues mira, yo creo que primero habría que como que meterse y escarbar, o sea, y saber cuál es el papel de México en esto. ¿Qué quiero? Nada más le quiero hacer el trabajo a Estados Unidos, pero por encimita, o No de quiero verdad, quedar en Estados Unidos, ¿no? ¿qué quieres? O sea, ¿cómo quieres quedar? Y en base de ahí partimos, porque militarizar las fronteras no es una opción. Militarizar las fronteras, así como militarizar el país, pero en este caso hablo es de las fronteras por el tema, no es opción. Ha estado asesinando muchas familias, ha estado separando niños, o sea, hemos visto cosas horribles en la militarización. También la desaparición forzada de personas, ¿no? Y muchas tragedias más, pues,
no sé si han visto la frontera y en Tapachula, la cosa está increíble. Entonces, creo que primero definir qué papel quiere tomar México ante Estados Unidos. Y digo ante Estados Unidos porque Estados Unidos ha colaborado a que las personas de Centroamérica, de Venezuela, etcétera, tengan que huir de sus países. Claro, pues Entonces, el intervencionismo, ¿no? ajá, La contra nicaragüense, bueno, como cuando devolvieron a las personas que habían migrado huyendo de la guerra del Salvador, etcétera, etcétera. sí, mira, te cuento, si tenemos tiempo, Sí, sí, adelante. te cuento de un caso que tuve hace unos 2 meses, yo creo, no me acuerdo. Un muchacho una persona, regularmente llegan a mí por la página de Facebook o porque pues ya saben que temas de emergencia migratoria que no quiere hacer el gobierno, ni la policía, ni la fiscalía, porque la fiscalía me ha hablado por teléfono para dejarme gente, ni la iglesia, pues los hago yo. Uh-huh. Entonces me hablaron para contactarme un muchacho. No me quería dar mucha información, tenía sus mensajes como demasiado cortados, o sea, no me explicaba Muy muchas clave, cosas. más o menos, ¿no? Sin poder Ajá, divulgar mucho de lo que estaba pasando. exacto. Pero para que me entiendan, él era militar Ok. en Venezuela y lo contrató Estados Unidos a él junto con otras personas, obviamente también iban personas de Estados Unidos para, pues para encabezar un ataque a Maduro. Ok. Y salió Oye, mal. algo así lo de Haití también, ¿no? Y eran personas colombianas, si mal no recuerdo, cuando mataron al presidente de Haití. Ajá, bueno, lo contrató el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Qué cabrón. Y salió mal, a sus compañeros todos fueron asesinados y sobrevivieron 2, él y otro. Perdón. Migró, cruzó el Darién y quería lograr llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos le dijo, yo acá te acepto y te doy asilo político, pero a ver cómo te vienes. O sea, yo más no voy a hacer por ti. Llego acá, nos contactamos, tengo otra amiga, una gran activista, tremenda también, y entre ella y yo lo movimos, y logró llegar al río, cruzó el río nadando con las capacidades de un militar, obviamente, ¿no? Y como quiera me dijo que fue complicado. Fue toda una empresa, ¿no? Fue todo un Sí, llegó a Estados Unidos y ahorita vive con su asilo político, ¿no? rollo. Pero a lo que voy con esto es que, o sea, él fue contratado por un gobierno para algo muy grande y como Claro. quiera le dejaron solo. Entonces ahora imaginamos a las personas que Estados Unidos no le pasa ni por la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere México lograr? ¿Cómo te quieres posicionar? ¿Qué quieres hacer? Porque todo está mal hecho. Todo, dejar de ver la migración está mal. Tienes que voltearla a ver. Dejar militarizar las fronteras para creer que así la gente ya no va a pasar está mal. No va a suceder. La migración ha sido desde siempre. Sobre Mejor si todo, ya sabemos no que como tenemos quiera van a opción, ¿no? cruzar. Mándeme. Geográficamente no tenemos opción, entonces, ¿qué estamos haciendo? No, observen el mapa, no van a pasar por otro lado. Ajá. Sí, no es tan difícil, o sea, está ahí, hay que visualizarlo. Bueno, ubica dónde está el mapa. Ah, bueno, como que van a pasar por aquí. Bueno, ¿cuáles son nuestras opciones, no? Pero la opción de militarizar, cortar camino, torturar, meter a un centro de detención, desaparecer, no es opción. Ujú, exactamente. El problema es que tampoco, pues el Estado mexicano vive consecuencias, porque si no las está atendiendo, entonces está siendo negligente. Y creo que lo Sí. han visto como, ay, pues nos toca arreglar el relajo que trae Centroamérica, ¿no? Con las personas que vienen de allá.
como si en México no se estuvieran violando activamente los derechos de las personas migrantes. Por aquí en pantalla, mientras estamos platicando, les estoy presentando una serie de recursos de consulta que ustedes les vamos a hacer llegar. Esto está disponible en la biblioteca virtual que tenemos de manera gratuita. Y que bueno, es importante familiarizarnos con este tipo de reportes, de informes, de herramientas que nos pueden ayudar precisamente a argumentar desde la perspectiva de derechos humanos el acompañamiento, el reconocimiento, y cuando nosotros en lo forense acompañamos casos de personas que están en esta situación, es bien importante visibilizar que no es un mero resultado, sino que es igual a todo lo otro que ya ha estado. Es como la bola de nieve, ¿no? Es como el efecto que ha estado causando pues esta serie de vulneraciones a sus derechos. Ya para ir cerrando, Katy, ¿puedes realizar una recomendación sobre las investigaciones que involucren delitos contra las personas migrantes a nuestro auditorio, entendiendo que la mayoría de nosotros pues nos dedicamos a investigar crímenes precisamente y explicar el crimen y la violencia en el sistema de justicia? ¿Qué nos podrías recomendar? Híjole, mira, yo ahorita que vi yo te puedo recomendar, también hay investigaciones hechas por el ACNUR. A mí se me hace interesante porque es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el planeta. Entonces, creo que es importante que lo podamos revisar ahí, porque no se violan se violan los derechos similarmente, pero no exactamente igual en todo el mundo. O sea, y es algo que me parece que, como te digo, hay que arrancar, o sea, quitar, volver a hacer, porque ya está mal hecho. Desde un principio acá fue mal hecho. Entonces, voy a partir por ahí en lo que me acuerdo de algo más y te puedo contactar para Claro. mandarte las ligas. Sí, por favor. Fíjate que, bueno, nuestra idea es, pues, crecer esta biblioteca, crecer como estos conocimientos. Por aquí en pantalla estamos, pues, déjenme, les comparto. Aquí la página se las vamos a compartir también porque son las fuentes de consulta que empleamos para poder hacer este tipo de argumentaciones. Y lo que estamos tratando de hacer hincapié cuando hacemos este abordaje de casos es que se reconozca desde la investigación la negación al acceso a la justicia, la violación sistemática a sus derechos humanos, que incluso se apunte a una reparación integral del daño, que a lo mejor ya nos estamos viendo muy, muy espléndidos, ¿no? Para cómo estamos viendo el panorama, pero lo cierto es que es la obligación también de las personas que no solamente trabajan para el Estado, sino quienes trabajamos de forma particular como sociedad civil, porque lo que comentabas, lo peor es que se ve el maltrato más elevado Sí, o más agravado cuando interactúan con el sistema, ¿no? Los mismos operadores del sistema, las personas que están de asistencia social, la sociedad civil, hay una grave indiferencia. Hay incluso como una justificación, ahora que mencionabas lo de la caravana, en algunas sesiones previas con nuestros alumnos y alumnas les enseñábamos precisamente como esta política criminal de vamos en Salvador, por ejemplo, a meter a la cárcel a todos aquellos que tengan tatuajes y o tengan algo que ver con la Mara Salvatrucha, ¿no? Algunas claro. pandillas. Entonces, si entendemos que estas políticas públicas generan también el desplazamiento forzado de personas y las están criminalizando, pues ¿cómo esperamos que México y Estados Unidos reciban y traten a las personas que están en esta condición cuando ya de sus países de origen vienen de esta criminalización por parte del Estado? Entonces, muchas gracias, Katy, por Oye, lo vale, ¿sabes qué? También, discúlpame, me acuerdo que el el Colegio de la Frontera Norte, tiene también una investigación sobre la antropología de la masacre de los 72. Ok. Creo que ahí se puede desglosar más. No me acuerdo, creo que fue el director o algún investigador, doctor, pero de seguro tienen cómo desmenuzar. Eso es lo más grande que se ha vivido, al menos aquí. 72 asesinados migrantes. Creo que hay una casa del migrante que también se llama la 72, que nace de ahí. Entonces puede ser el Colegio de la Frontera Norte y también el CIESAS. El Ya. CIESAS se ha encargado también de investigar
Es esta y muchas otras más faltas. Sí. El CIESAS, ahorita lo voy a poner acá en pantalla, sería el... sí, efectivamente está trabajando en investigaciones de migraciones y fronteras, bueno, migración y fronteras. Nosotros les vamos a enviar toda esta información y esta es la otra fuente que nos comentabas del COLEF, ¿verdad? Es como Sí. la persona especialista, igual, me gustaría poner ya para ir cerrando esta entrevista, esta breve reflexión y bueno, ir leyendo si es que tienen algún tipo de comentario por parte de nuestro auditorio. Vamos a ver. San Fernando es un municipio y poblado del mismo nombre situado al norte del estado de Tamaulipas, a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. En agosto de 2010, un grupo de 74 migrantes guiados por polleros fueron secuestrados por integrantes del grupo criminal conocido como Los Zetas y llevados a la bodega de un rancho, donde supuestamente les ofrecieron trabajar para ellos. Al negarse, 72 migrantes fueron asesinados, 58 hombres y 14 mujeres procedentes de Centro y Sudamérica, incluso uno de la India. 2 varones lograron escapar, uno de Ecuador y otro de Honduras. El asesinato de los 72 migrantes en San Fernando ha sido considerado un hecho paradigmático en México, una marca territorial del conflicto violento. El asesinato de los 72 migrantes ha dado pie, además, a la construcción de diversos documentos, los cuales, aunque escasos, funcionan como archivos de una memoria colectiva que registra, analiza y cuestiona un acontecimiento de crueldad. Desde la academia, los análisis y reflexiones han cuestionado el Estado mexicano y las políticas de seguridad, en especial las implementadas durante los años 2006 y 2012, por los efectos que tuvieron entre poblaciones vulnerables como las y los migrantes. Otros han enfatizado que la gestión migratoria contemporánea es una gestión necropolítica. Finalmente, están aquellos trabajos que asocian el asesinato de migrantes con un proceso de desplazamiento forzado de larga data, o bien como una marca en la historia de violencia en México y América Latina. A una década, a pesar de las recomendaciones que hicieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos en el país, el asesinato de los 72 migrantes sigue en la opacidad. A la fecha, los familiares de las víctimas no tienen claro cómo sucedieron los hechos, a pesar de las versiones del gobierno mexicano, mucho menos quiénes fueron los responsables intelectuales. 63 de los cuerpos han sido identificados y 9 permanecen sin identificación, aunque al menos 7 familias tienen dudas de que realmente se les haya entregado el cuerpo de sus seres queridos. A una década del asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, es importante recordar este hecho por varias razones. Primero, para conservar la memoria de aquellos que perdieron la vida en condiciones de adversidad e indefensión. Segundo, para que hechos de crueldad como este no queden en el olvido y no se repitan. Tercero, para exigir la reparación de daños entre familiares de las víctimas. Y finalmente, para que la verdad y la justicia se hagan visibles en México. Señalaba algo que también nos comentaban por aquí en los comentarios que decía Diana Mendoza. Aquí en Membe también habla de estas limitaciones fronterizas que violentan los derechos humanos y fomentan los ciclos de violencia. Y dice, y también estas políticas terminan siendo parte de la necropolítica, como bien mencionaban acá precisamente, como el poder disponer la política de quién vive, quién muere y en qué condiciones pues va a vivir o va a morir. Y el acceso a los recursos de migración es muy limitado y no está pensado en el contexto de quienes realmente lo necesitan. Le voy a dar la palabra a nuestra persona que está por aquí, Paola Andrea, para que haga el comentario. Adelante, Paola. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, respecto al tema quisiera comentar. Yo soy aquí en Colombia, les hablo desde Colombia. Yo soy oficial de migración aquí en Colombia. Y bueno, la migración es un fenómeno muy grande, que no es nuevo, no es de ahora, sino que las
políticas de los diferentes países, pues ha venido aumentando esa migración, incluyendo la de Colombia. Nosotros como Colombia tenemos una historia de un éxodo migratorio, pero de ciudadanos colombianos hacia otros países. A diferencia de, digamos, países como México, como Ecuador, que tienen mucha experiencia como en ese fenómeno migratorio, nosotros por nuestra ubicación geográfica, nosotros somos un país de paso. Pero, como todos saben y para nadie es un secreto, el éxodo de ciudadanos venezolanos que ha venido saliendo, pues es la primera vez que hemos vivido algo así en nuestra historia en Colombia. Entonces, para nosotros fue como una sorpresa para el Estado, para las entidades, para la gente como tal. Ahorita se hizo una amnistía para los ciudadanos venezolanos en Colombia que se encontraban de manera irregular. ¿Para qué? Para buscar proteger esos derechos, porque como ella nos comentaba, bueno, constitucionalmente en Colombia, digamos, un ciudadano extranjero en Colombia tiene pues sus derechos por encontrarse dentro del territorio colombiano, pues derechos que no son respetados porque los ciudadanos venezolanos se encuentran de forma irregular, son infinidad de delitos y aberraciones que se cometen en contra de ellos por esa misma irregularidad. Entonces se aprovechan de que, no, venga, es que yo lo dejo trabajar acá y le pagamos, bueno, aquí en Colombia, un día normal de salario serían como, no sé, como 40.000 pesos, o sea, como unos $10. Y entonces le dicen a la gente, no, venga y yo lo dejo trabajar y pues hay explotación laboral, hay abuso sexual. Bueno, en la ciudad que yo estoy, hay muchísimo abuso sexual hacia las mujeres, mucha explotación sexual y es difícil. Y aún así, cuando se dio esa amnistía, que somos creo que en América Latina, el primer país que brinda esa amnistía de la manera que nosotros lo brindamos, porque se les dio como una cédula de extranjería, pues se podría llamar así, de residente permanente, a todo aquel ciudadano que estuviera en permanencia irregular y que demostrara que para la fecha que salió la resolución se encontraba dentro del territorio nacional. Y hasta noviembre de este año, los ciudadanos venezolanos que ingresen de forma regular pueden acogerse a este estatuto temporal. Pero aún así, pues es muy difícil y por el choque cultural, ¿no? También que las personas lo acepten, porque y además pues que económicamente tampoco está preparado el país, porque con ese documento ellos pueden acceder a educación, a salud, a un trabajo digno, pero pues Colombia no puede con lo de Colombia, con sus ciudadanos, y ahora hacerse cargo de muchas más personas, pues eso ha hecho que en este momento esté aún más colapsado los sistemas de salud, los sistemas de educación, y pues eso hace que se dé la xenofobia, porque entonces ya los colombianos dicen como, ay, estos vienen y el país les está dando todo. Sí, entonces no los quieren. Entonces todo, en este momento, todo lo que sucede en el país, o sea, hubo un robo allá en la esquina, eso fue un venezolano, eso fue un venezolano, hubo tal cosa, eso fue un venezolano, y todo son los venezolanos. Y pues, digamos, también por la cultura, ¿sí? Porque ellos vienen de un país que era proveedor. Entonces, ellos vienen acá a Colombia y quieren como exigir esas cosas que tenían allá. Entonces, entra como en ese choque cultural y es muy difícil. Y los niños, bueno, en este momento con esto de la regularización ha disminuido un poco, pero entre 2018 y 2022, por cualquier carretera del país que usted andara, veía gente, miles y miles de personas caminando días
y día caminando con niños, con maletas, con ancianos, y pues digamos lo que yo le digo, o sea, el Estado tampoco está en la capacidad ni de retenerlos, porque a diferencia de como ella nos comentaba que en Estados Unidos y en México hay cárceles, aquí nosotros no tenemos cárceles migratorias. Entonces, tampoco los podemos retener y tampoco estamos en la capacidad como de devolverlos a la frontera. Entonces, es difícil. Las migraciones son muy difíciles y más cuando los países no se encuentran preparados para esas migraciones. Muchas gracias por tu participación. Me gustaría darle la palabra a Yubisay, que justo es de Venezuela y que nos compartió aquí en los comentarios. Adelante, Yubisay. Está desactivado tu micrófono, no escuchamos aún. Aló, ahora Sí, sí. Ya. Ok, Sí. buenas noches. Bueno, lo que les comentaba a través del chat, les decía que ciertamente Venezuela siempre acogió a migrantes, a pesar de mi corta edad, porque no, prácticamente conozco el actual gobierno, en pocas palabras, que ya lleva 24 años acá. Pero anteriormente yo recuerdo que se acogían muchos migrantes y eso que ocurre ahora en Colombia ocurría en Venezuela, tal cual. Había una emigración terrible de Colombia hacia Venezuela y todo era, esos son los colombianos. Hubo un robo, esos son los colombianos. ¿Qué ocurre? Venezuela, a pesar de ser un país rico en materia prima, lamentablemente con unos malos gobernantes o administradores, le tocó por diferentes razones y por las múltiples violaciones a los derechos humanos a muchos emigrar, porque acá es un tema que es complejo el hablar de política, ¿ok? Porque ciertamente se presenta que no puedes emitir un comentario en contra del gobierno porque te presentas ante esa situación. Te pueden llegar, aquí hay varios tipos de fuerzas policiales, ¿ok? No hay una sola, sino que son muchos. Entonces te dicen, mira, a silencio porque te puede llegar el DIGESIN. Mira, que es como la policía militar, ¿ok? Está el SEBIN, que es otra policía como que de investigación, pero no de investigación técnico-científica. O sea, no es una investigación porque está el 6CPC, que es una investigación de experticias, de peritos, ¿ok? Esto es como inteligencia. Es militar. No militar, militar es el DIGESIN. Ok. El SEBIN es como, lo que pasa es que el DIGESIN es para los militares en teoría, o para aquellos que incurren en delitos, pueden ser civiles hacia militares o militares hacia civiles, ¿ok? Pero involucra esa parte, mientras que el SEBIN es para civiles. Entonces, aquí hay todavía tú vas por las calles y hay, por ejemplo, restaurantes de peruanos, chilenos, colombianos, mucho. Entonces, ahora que a Venezuela, que a los venezolanos nos tocó emigrar, muchos de esos países nos cerraron las puertas. O sea, se lo digo porque particularmente tengo familia, el 80%, por no decir, por decir poquito, de mi familia está fuera del país. Muchos están en Estados Unidos, muchos están en Argentina, España, Colombia inclusive. Tengo un primo que vivió una situación en Colombia terrible, estaba prácticamente en situación de calle, tuvo un accidente laboral donde perdió un tobillo y el patrono, el empleador, no le cubrió con esos gastos. De hecho, lo dejó en la calle y él no pudo hacer nada. No tuvo ni siquiera la capacidad de poder estar legal para poder trabajar dignamente. Entonces, como pudimos acá, reunimos y lo trajimos para acá, lo trajimos nuevamente a Venezuela. Entonces, se presenta ciertamente esa situación
interna que tenemos de vulneración de derechos humanos, entonces nos vamos afuera buscando como que un respiro y nos encontramos con algo similar o peor. Entonces tú dices que es peor quedarme o irme. Si me Claro. quedo, me matan. Y si me voy, me matan. O sea, una situación compleja. Y yo entiendo que muchos países sientan esa queja. Bueno, no estamos acostumbrados. Creo que ningún país está acostumbrado a asumir un éxodo. O sea, perdón, que migren hacia ese país, pues. Y de igual forma que se vayan. Ningún país está capacitado para eso. De hecho, fíjense lo que está ocurriendo en los mismos Estados Unidos. O sea, se También están viendo una situación compleja precisamente por esos la migrantes. crisis de los recursos también, ¿no? Ya no hay. Sí, sí, está bien. Pero entonces, como yo le explicaba, es, es cierto, pero ¿qué situación estarán viviendo esas personas allí, en ese país, que deciden pasar una selva del Darién? Sí, Que no son claro, cosas claro. fáciles, que se Sí, enfrentan a situaciones complejas. Mire, acá yo le comentaba a la maestra Valeria que para mí estar en esta maestría, para mí es un reto. Acá en Venezuela un sueldo mínimo es de $2 y el 80% de las personas que trabajan para el gobierno, eso es lo que ganan, $2 mensuales. Cuando una cesta básica te equivale a 500, 600 y $700. Entonces es el tema de alimentación, es el tema de... nosotros tenemos un problema eléctrico grave. Si es verdad, no estamos, como que yo considero que hay personas que han emigrado que no tienen por qué emigrar, que tienen la capacidad económica, que están bien, pero hay otros que no, que de verdad sienten la necesidad y tienen los conflictos políticos y por los que tienen que salir huyendo. O sea, no es que yo esté de acuerdo con ese tema, no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo. O sea, cada quien tiene que evaluar su condición particular. ¿Okay? O sea, sí, sí. hay unos que están bien, están tranquilos, inclusive personeros del mismo gobierno, con una capacidad económica buenísima, con unos puestos buenísimos, y deciden irse. Como hay otros que Y han sido como perseguidos. comentas, discúlpame, Yusai, Dime. sí, los gobiernos definitivos, o sea, yo que trabajo el tema, pues sí, claro que no están preparados, pero ya estamos viviendo esto, ¿no? O sea, ya está la emergencia aquí, la situación ya nos ha rebasado, creo que ya es momento de entonces ponernos a hacer algo, porque el continuar o agrandar el rechazo no nos va a hacer solucionar nada. Es lo que le decía a Valeria, o sea, la militarización de las fronteras, es que ya no tengo dónde ponerlos, es que ya no sé qué hacer. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo, o sea, como dice ella, ¿no? Las políticas públicas y todo lo que tengamos que hacer para atender esta emergencia latente y que aparte Sí. esta emergencia que tenemos al menos en mi país, aquí en México y en mi estado Nuevo León, se repite y se repite y se repite y no se va a dejar de repetir. Entonces creo que ya podríamos hacer algo, ¿no? Sí, ciertamente. O sea, yo comprendo la parte que es verdad que no todos tienen buenas, buenas intenciones, por así decirlo, al momento de emigrar. En eso estamos de acuerdo, porque así como habemos buenos, habemos malos. ¿Ok? No todos somos, pero ahí es donde estaría, considero, yo no soy muy diestra en el área, pero crear unas buenas políticas públicas, porque evaluar la situación interna de ese país, indistintamente sea Venezuela, sea el país que sea, ¿ok? Evaluar esas situaciones y evaluar a la persona que ciertamente me está pidiendo un espacio en su tierra para que pueda entrar. Pero conozco de muchos que tienen, cumplen con todos los requisitos para un asilo en cualquier parte y se los rechazan. Y llegan aquí y los matan. O sea, yo tenía un programa que se transmitía en Colombia, lo hacía desde acá de Venezuela, por eso le digo, y yo me tuve que suprimir en muchas cosas,
un problema legal porque yo soy abogado, o sea, un programa legal porque yo soy abogado. Y me tuve que suprimir en muchas cosas porque me dijeron pilas que te puede caer, pilas que te pueden llegar. Entonces, es una situación compleja y todavía yo sigo apostando a mi país y trabajo para el gobierno no nacional de Maduro, ¿ok? Pero trabajo en la municipalidad, que es la oposición, que, bueno, es un tema, pero lamentablemente eso es lo que tenemos aquí. Entonces, pues, en mi condición, en mi caso, yo puedo irme y soy yo le he comentado a varias personas que yo estoy estudiando esta maestría porque aquí no hay especialistas en eso, no hay un perfilador. Ahora, recientemente, hace escasos 3, 4 meses, crearon una división y yo sigo apostando a mi país porque yo quiero verlo surgir y salir de esta situación que se está presentando, pero también me duele mis connacionales que están fuera y que sufren de todas las cosas que les hacen, que es increíble y yo he escuchado a mis amigos y todo y dicen esto es terrible, nos hacen cualquier cantidad de cosas. Entonces, es como que ser un poquito empáticos en esa situación. Ponerse un poquito, porque así como nosotros hoy en día estamos afuera, estamos yéndonos, muchos en su oportunidad, cuando el boom petrolero, si nos vamos un poquito a la historia, cuando el boom petrolero, muchos de esos países se vinieron a Venezuela porque era rico, sigue siendo uno de los países con mayores reservas de petróleo, pero lamentablemente no podemos disfrutar de ella. Maestra, tu micrófono está inactivo. Ya, listo. Ah, ¿yo no me escuché? No. No, Que no, no. gracias, Yubisay, y a la otra persona también de Colombia, gracias. Se ven, pues todas las perspectivas, o sea, también como persona que migra, como persona que no migra, que apuesta por su país como tú, como persona que trabaja en el instituto, o como yo, como activista y defensora de los derechos de las personas migrantes acá. Pues hay mucho por donde atacar, ¿no? Creo que las tres y todas las personas que estamos aquí podríamos amistarnos con la migración. Es lo que yo siempre sugiero, estar amistados con la migración porque no va a dejar de suceder, porque tanto Colombia como Venezuela o como acá México somos lugares de paso. Geográficamente puede ser o por lo que sea, ¿no? Pero lo somos y no lo vamos a dejar de ser. O sea, ahora a nosotros en México que estamos teniendo que pues recibir y aceptar lo que nos pone el gobierno de Estados Unidos, porque también pues estamos debajo de él. También creo que si lo vamos a aceptar y que si vamos a vivir con esas condiciones, pues hay que hacerlas bien, porque también en lo que la gente espera, muy incómodamente en este país, corre muchísimo riesgo. Los niños dejan de estudiar, las mamás pues dejan de recibir algún ingreso porque no las dejan trabajar, hay mujeres embarazadas, la gente sigue sufriendo acá y el gobierno sigue haciendo la vista gorda a esta situación que nos rebasa. Creo que Vale me dijo que se había tenido que salir y que alguien más va a tomar la palabra, pero no sé quién. Yo, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, la maestra tuvo que salir, tuvo un problema de fuerza mayor, tuvo un bajón de luz en su casa y por ese motivo no va a estar en el cierre. Pero bueno, yo a nombre del Instituto de Ciencia Aplicada les quiero dar las gracias a todos y a todas las que nos estuvieron acompañando. Ha sido un espacio muy enriquecedor tenerla aquí, maestra Katy. De verdad que pues para nosotros es un privilegio escucharle, aprenderle y sobre todo también sumarnos a esta concientización que comentan, ¿no? De romper esta barrera de invisibilización que hay respecto al tema. Entonces todos somos desde nuestra trinchera pues conocedores de esta causa y sobre todo queremos ser defensores de derechos humanos de los migrantes. Entonces les quiero agradecer a todos que hayan dado el espacio, la oportunidad de estar en estos recintos donde precisamente es aportar, discutir y sobre todo pues generar esa conciencia de
empatía que comentaba Yubisa y que nos comentaba también otra compañera de Colombia, es todos empezar a ser un poquito más empáticos. Pues les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros en este espacio. Maestra, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en próximos foros. Será un placer para nosotros seguirte teniendo. Gracias a todos y a todas. Les damos la más cordial agradecimiento y nos vemos en el siguiente seminario. Maestra, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos próximamente. Gracias, saludo a todas y a todos. Igualmente, buenas tardes a todos. Gracias, feliz tarde. Bye.